Buenos días. Hoy comienza nuestro cuarto seminario en estas jornadas sobre seminarios de actualidad que el Instituto de Resolución de Conflictos de esta universidad y la Fundación, representada aquí por su director, Eliseo Cuadrado, pues hemos organizado, dirigido a los alumnos, con el fin de concienciar a los estudiantes sobre temas importantes de actualidad que tienen que ver con los derechos humanos, con el problema de la igualdad, la protección de colectivos especialmente vulnerados, resolución de conflictos, nuevos retos que presenta el escenario internacional. Y, como sabéis, hemos tenido seminarios relativos a la violencia de género y feminicidio, que fue celebrado el pasado 23 de abril, seminarios relativos a la infancia y derechos humanos, celebrados el 32 de abril, el último fue el de los retos y respuestas a la acción humanitaria, el 8 de octubre, y hoy pues nuestro tema es el de los conflictos, derechos humanos y construcción de la paz, ¿no? Yo creo que cuando las cosas son tan obvias no necesitan justificación. Y si necesitan justificación estaríamos en, digamos, una situación pues comprometida, ¿no? Yo el domingo por la noche llegué proveniente de México, estuve en unas jornadas también de cultura de la paz en la Universidad Pública del Estado de Morelos. Morelos es un estado que linda con el estado de Guerrero y yo me imagino que habéis atendido a la prensa durante estas últimas semanas sobre la barbarie que se cometió en Iguala, una población del estado de Guerrero donde fueron asesinados 42 estudiantes de la Escuela de Magisterio por las fuerzas de seguridad mexicanas, es decir, por la policía mexicana, desaparecidos y enterrados en fosas. Todavía se han descubierto, de momento, llevamos 20 días desde aquellos hechos y solo se han descubierto 10 cadáveres y todavía no han sido identificados. Y bueno, digamos que es una sensación absolutamente de perplejidad, de impotencia y de drama colectivo en el que estas situaciones se plantean, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús Núñez, experto en relaciones internacionales, experto en seguridad internacional, en construcción de la paz y prevención de conflictos violentos, sobre todo especialista en el mundo árabe musulmán, codirector del Instituto de Estudios y de Acción Humanitaria de Madrid, que si ustedes pues tienen a bien consultar su web verán la actividad impresionante que desarrollan en Madrid sobre estos temas. Seguro que también hará una reflexión de este tipo, porque él va a hablar de conflictos y de escenarios de conflictos internacionales y de construcción de la paz, ¿no? Él es economista por la Universidad Autónoma de Madrid, es también de profesión, ha sido militar, ahora en situación de retiro. Es codirector, como digo, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro de instituciones, como el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, de comités de Naciones Unidas, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de los conflictos violentos. Interviene mucho en los medios de comunicación, en los diarios, en la radio, la habréis visto en muchos programas de debates, de seminarios, y tiene además pues numerosas publicaciones que, pues no es necesario citar. Ustedes brujulean muy bien por las redes y con su nombre seguro que identificaréis pues todos sus trabajos y sus intervenciones fácilmente. Es muy grato tenerle aquí hoy. Está también presente, por supuesto, aunque luego será debidamente presentado, ¿no?, Esteban Beltrán de Amnistía Internacional, director de Amnistía Internacional de España, una organización que, como sabéis, pues es referente en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Y luego pues tendremos a bien tener con él una sesión como cierre de esta mañana, en la que en el medio estará también la intervención del embajador de Noruega, que vendrá luego. Como sabéis, Noruega también es un país importante como país mediador en la resolución de conflictos. Yo suelo ir a México y a Colombia. En Colombia está ahora mismo también la Mesa del Diálogo para la Paz de La Habana. Noruega interviene como país en esta fase de negociación, de construcción de la paz en Colombia, también un país machacado por la violencia. En fin, yo creo que es una mañana muy interesante y sobre todo por la relevancia de las personas que cariñosamente han aceptado esta invitación altruista
de venir aquí a Ciudad Real esta mañana con nosotros. Y yo creo que es muy interesante que vosotros como estudiantes pues asistáis a estos cursos, ¿no? O estos seminarios, estas jornadas. ¿Y por qué? Porque de verdad que la universidad, aparte de ser una, bueno, en principio, ¿no?, institución que forma para vuestro trabajo profesional en el futuro, para la empleabilidad, como se dice ahora, si no fuera más allá de esto, pues no sería universidad, sería una especie de academia, con todos los méritos que pueden tener las academias de formación profesional, pero la universidad es mucho más que eso, ¿no? Yo de la universidad recuerdo estas cosas, todo lo extraordinario a lo obligatorio, ¿no? Y lo extraordinario a lo obligatorio pues era la discusión sobre aspectos que tienen que ver con la vida, con los conflictos, con los proyectos, pero que no están circunscritos a las disciplinas académicas ni a la obligatoriedad del estudio para obtener un título, ¿no? Yo me quedé en el recuerdo de la universidad con 2 profesores y acciones o seminarios y jornadas de este tipo, ¿no? Y yo creo que es fundamental para nosotros, ¿no?, promoverlo. Tenemos en la Fundación el mejor aliado, que es consciente de esto, y la Fundación no es una gerencia de proyectos y de gestión de empresas, sino que también es una institución con un contenido ideológico, con un proyecto de comprometer a los jóvenes en la concienciación de estos problemas, ¿no? Bueno, pues yo no me enrollo más, es un peligro que un profesor tenga un micrófono porque yo no voy a hablar, va a hablar Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, por venir. Como siempre, él ha colaborado con nosotros en muchos cursos y va a seguir colaborando. Y, en fin, yo creo que ahora ya te debo dejar a ti la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todas. Y gracias, Eliseo y Juan Ramón, por esta nueva invitación, obviamente para algo que siempre es un placer, añadido en este caso por un nuevo campus de los varios de la Universidad de Castilla-La Mancha, y para tener la posibilidad de darle vueltas a temas que, como ya se mencionaba, deben formar parte ya no solamente de lo que un alumno universitario debe tener como objetivo, sino un ciudadano del mundo. Vivimos en un mundo globalizado en el que nos afecta lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia de nuestras fronteras, y por lo tanto eso nos obliga de algún modo a mirar más allá, a abrirnos a otros contextos y a otras realidades. Y desde luego, estando como está el panorama tan complicado, ya se ha hecho mención a algunos focos de conflicto en Latinoamérica. Si añadimos los de mundo árabe-musulmán o los de África subsahariana, empezamos a ver cómo se nos multiplican los focos de atención, los problemas, los conflictos violentos. Y también eso nos obliga a echar un vistazo a cuáles son los instrumentos que puedan darle algún tipo de solución, responder idealmente para que no se produzcan, o si ya han estallado esos conflictos, para intentar frenar su virulencia, darle fin y poder reconstruir nuevamente sociedades. Se supone que eso, como digo, nos debería interesar, aunque solo sea por puro egoísmo, porque nos afectan, porque son cosas que nos van a llegar de un modo u otro, en diferentes modalidades. Da igual si es inmigración, da igual si es terrorismo, amenazas que en definitiva no conocen fronteras y que por lo tanto no podemos circunscribir o encapsular pensando que podemos mantenernos completamente al margen. Para alguien que, como es mi caso, se dedica fundamentalmente a los temas de construcción de paz y prevención de conflictos violentos, empezar a hablar de estos temas obliga de algún modo a establecer alguna precisión conceptual, si queréis. Porque hay palabras que tienen muy buena prensa y a lo mejor esconden otras cosas, y palabras o conceptos que tienen muy mala prensa y a lo mejor resulta que deberíamos entenderlas de otra manera. Voy a 2 muy concretas para ir arrancando, y ojalá que lo que os pueda comentar provoque alguna reflexión en vuestro caso y comentarios. Por lo tanto, os invitaría ya desde el principio a que me interrumpáis en cualquier momento para poder ir entrando en materia. Es decir, más allá de que podamos hacer hacia el final una parte de la sesión dedicada a alguna pregunta o comentario que tengáis, al hilo de lo que yo voy comentando, si os surge alguna duda, curiosidad o interés por ir un poco más allá, pues basta con levantar la mano y vamos al tema que os puede interesar más.
decía esos dos conceptos, lo de paz. Aparentemente todos amamos la paz, todos queremos la paz. Nadie, si os dais cuenta, esto va por modas, a fin de cuentas, si lo queréis plantear así, lo de las modas llegan a todas partes, no solamente si el pantalón es más estrecho o más ancho o la falda, sino también las palabritas que se ponen de moda y desaparecen por la misma. Pues bien, hoy nadie se presenta en sociedad diciendo, poniendo en su tarjeta de visita, soy genocida, asesino, violador de derechos humanos. No mola, en definitiva. O sea, lo que pinta es decir que todos hacemos lo que hacemos por la paz. Simplemente que hay otros que afectan nuestros intereses y nos obligan, en algunos casos, a tener que actuar de modo violento. Bien, desde ese punto de vista, si pensamos que todo el mundo quiere la paz, no es fácil entender cómo tenemos más de 30 conflictos violentos hoy abiertos en el planeta, en diferentes partes, y eso afecta a todos los continentes. Luego, ¿será que o entendemos algo distinto por paz, o será que al final no hay tanto amor a la paz en muchas mentes? La cuestión básicamente es entender, desde mi punto de vista, que en numerosas ocasiones, cuando se dice paz, lo que tenemos que entender realmente es mantenimiento de statu quo. Es establecimiento, mantenimiento, a ser posible sin cambios, de una situación que beneficia a unos y que quienes se sienten en el lado ventajoso del juego pretenden mantener a toda costa. Lo concreto de forma inmediata. En principio, parece natural, desde que hemos entrado por esa puerta, que yo soy el que decide de qué se habla, yo soy el que decide si alguien tiene la palabra o no para poder plantear cualquier cosa, yo soy el que decide cuándo vamos a terminar y en qué momento, por lo tanto, se pasa de una cosa a la otra. Eso lo consideramos, en principio, yo aspiro a que eso se considere como el estado natural de las cosas. Si alguno de vosotros de repente rompe ese estado natural, pretende que hablemos de otra cosa en vez de lo que yo quiero, pretende que en lugar de sentarnos de este modo nos sentemos de otra forma, o que me diga que me ponga yo en tal sitio o que haga tal otra cosa, no podréis sorprenderos de que lo vea con malos ojos. ¿Por qué queréis perturbar la situación? Si esto es lo natural, si esto es lo habitual, así es como se hacen las cosas. Luego, esto es paz, que en realidad lo que quiere decir es statu quo. Este statu quo que me permite a mí estar en la parte ventajosa del juego. De tal modo que cualquiera de vosotros que cuestione esa situación puede ser identificado, si yo tengo voz suficientemente alta para difundir esa idea, lo vamos a identificar como un enemigo de la paz. Quiere cambiar las cosas, no quiere aceptar la situación de partida. Pensad en términos políticos. Irán, siempre me viene a la cabeza casi como uno de los clásicos. Irán es un paria internacional en buena medida hoy. Irán no quiere aceptar el statu quo, no quiere aceptar el papel que le corresponde en esta película. Quiere otro papel, quiere papel de líder, y por lo tanto, en la medida que cuestiona un statu quo, una situación de partida que le da ventaja a otros que no quieren admitir, obviamente, un cambio en las reglas de juego, ni un cambio en los interlocutores para jugar ese juego, se identifica a Irán como el malo de la película. Del mismo modo que, a otra escala, si queréis, el señor Bashar al-Assad, en Siria, identifica a todo aquel que se opone a sus deseos como terrorista. En la medida que consiga que esa idea cale, evidentemente con los terroristas no se habla, los terroristas hay que eliminarlos a todos, por lo tanto parece claro que Bashar al-Assad lo que está haciendo es un servicio incluso al planeta, intentando controlar y eliminar el terrorismo. Juego de palabras, si queréis, pero que nos sitúan ya para entender un poco más que quizá eso de la paz no es tan obvio, o no todos entendemos por paz la misma cosa. Lo mismo, pero al revés, pasa con lo de los conflictos. Hay quienes aspiran a eliminar el conflicto del planeta, que no exista ningún conflicto. Algunos lo traducen por cosas raras. Si desaparecieran todas las armas, no habría guerras. ¿Recordáis cómo empezó esto? Si os vais a la leyenda, en este caso a la Biblia, empezó con un tipo que mató a otro, imaginaos si tenía ganas de matarlo, que lo mató con la quijada de un burro, nos dice la leyenda. O sea, no con un misil antiaéreo, no con un carro de combate, no con un caza o algo parecido, un helicóptero Apache, no, con una quijada de un burro. No había armas, no había ejércitos, no había todavía estados, ni mucho menos.
Claro, de un solo golpe, con un solo asesinato, hizo desaparecer el 25% de la población mundial. Eran 4, según nos cuenta la leyenda. Por lo tanto, con la muerte de Caín, pues ya 25% menos, con la quijada de un burro. Voy a eso en el sentido de que no caigamos en la simplificación de que sin armas viviríamos todos en paz. Si hay voluntad de matar, se pueden encontrar muchas cosas que se conviertan en armas. Para quienes trabajamos en el campo de la construcción de la paz, se trata, en primer lugar, de entender que el conflicto no es algo que deba desaparecer. Tiene mala prensa, esa palabra la tiene, por definición. Conflicto es un elemento consustancial a la naturaleza humana. Todos vivimos en permanente conflicto. La vida es un conflicto. Afortunadamente, quiero entender que todos los que estamos en esta sala ahora somos capaces de superar, en la inmensa mayoría de los casos que se nos presentan, somos capaces de superar el conflicto por métodos no violentos. Pero el conflicto está ahí. Conflicto es cualquier cosa. Conflicto es venirse aquí hoy a esta hora en lugar de estar paseando por ahí o estar durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Y superamos esos conflictos a los que nos enfrentamos diariamente, como digo, en la mayoría de las ocasiones, sociedades como la nuestra, de forma pacífica. Ese matiz, que parece una tontería, no es solamente una cuestión teórica o conceptual. La construcción de la paz, por lo tanto, lo que se plantea no es la desaparición del conflicto, que tiene elementos muy positivos. Gracias al conflicto que nos planteaba vivir en las cuevas a oscuras, a alguien se le ocurrió lo del fuego, y más tarde la electricidad, y ya veremos lo que se nos ocurre más adelante. Por lo tanto, superando situaciones que nos generan conflicto y nos generan inseguridad. Por lo tanto, la construcción de la paz lo que busca es la resolución de los conflictos por vías no violentas. Esa es básicamente la cuestión. Lo cual nos lleva, dependiendo de la sociedad de la que estemos hablando, nos lleva en algunos casos a potenciar mecanismos que ya existen o en otros casos a crear, porque no había, mecanismos que permitan esa resolución pacífica de las diferencias. Mediación, negociación, y eso no es solamente en el ámbito formal, ONU, diplomáticos, etcétera, sino en el ámbito informal. Una asociación de vecinos, pues cómo resuelve los conflictos, puede acabar echando abajo el edificio, si la violencia se impone, o puede acabar resolviéndolo, como digo, de manera no violenta. Bueno, pues esa es básicamente la cuestión. Cuando pensamos en construcción de la paz, deberíamos pensar en mecanismos, instrumentos, actores, que tengan capacidad para resolver diferencias y situaciones de conflicto de modo no violento, no teniendo que recurrir a los instrumentos de fuerza. Desde ese punto de vista podemos entender ya que los ejércitos, los instrumentos y actores típicos, protagonistas del uso de la fuerza, deben ser entendidos siempre como instrumentos de último recurso, solo de último recurso. Desgraciadamente en el mundo que vivimos no siempre ocurre así y nos encontramos continuamente con la utilización de medios violentos sin haber agotado los demás instrumentos para poder resolver el problema que se nos plantee. Visto de ese modo, cuando hacemos un mínimo repaso a los conflictos que hoy nos encontramos, y hago una mínima caracterización a la que podemos poner nombre porque tenemos casos, la casuística es muy amplia, nos encontramos, como os decía, con que hoy hay más de 30 conflictos violentos abiertos en el mundo. Tenemos un problemita en el mundo del análisis de estos temas, y es que aunque os pueda parecer mentira, después de milenios de matarnos unos a otros, todavía no tenemos una definición consensuada de qué significa guerra, y cada uno entiende guerra a su manera, de tal forma que os podéis encontrar diferentes fuentes que manejan cifras distintas. Porque una de las cuestiones que queda por definir o por consensuar, mejor dicho, es a partir de cuántos muertos al año hablamos de guerra. Si es por debajo de esa cantidad, unas fuentes dicen a partir de 500 muertos al año, otros dicen a partir de 1000 muertos al año, y así los diferentes centros a nivel internacional que se dedican a estos temas van dando cifras distintas de cuántas guerras, cuántos conflictos violentos, cuántos conflictos armados hay en el mundo en cada momento. Nos manejamos, ya digo, por tanto, de modo aproximado en esos niveles, 30 y pico hoy. La inmensa mayoría de esos conflictos en el mundo hoy
son intraestatales, es decir, son conflictos que se desarrollan dentro del territorio de un Estado, aunque haya implicaciones de otros, de modo más o menos subterráneo. El cambio, cuando miramos a la Guerra Fría, cuando miramos a buena parte del siglo pasado, del siglo XX, es que allí la inmensa mayoría de ellos eran interestatales, un Estado contra otro, como mínimo, dos Estados que se enfrentan utilizando fundamentalmente a sus Fuerzas Armadas como instrumentos principales para conseguir el objetivo que buscan. Hoy, como digo, no es que hayan desaparecido los interestatales, pero la mayoría son intraestatales. Por complicarlo un poco más, en muchos casos nos encontramos con que en un mismo territorio se dan las dos cosas. Siria hoy, si vuelvo otra vez a Siria, es un conflicto intraestatal, enfrenta a las fuerzas del régimen con actores no estatales que se rebelan contra ese régimen, pero es obvio también que es un conflicto interestatal, y no digamos ya ahora con bombardeos por parte de cazas estadounidenses, saudíes y de otros países. Por lo tanto, tiene simultáneamente esos diferentes niveles de violencia, de uso de la fuerza. Tienden a ser, en muchos casos, conflictos prolongados en el tiempo, y eso dificulta en buena medida su resolución. Hay un dato que yo creo que destaca por encima de cualquier otro. Pensad que más del 40% de todos esos conflictos son mera repetición de guerras no bien cerradas en la etapa anterior, lo cual ya nos plantea un reto enorme para la construcción de la paz, de cómo cerrar bien un conflicto violento, para que la herida se cierre definitivamente y no se vuelva a abrir. Eso es más difícil, la tarea siempre es difícil, pero eso es más difícil cuando se trata precisamente de conflictos intraestatales. En fin, hay que irse fuera para mirarlo. Todavía la herida de la Guerra Civil Española, y a vosotros, a mí me suena prehistoria, imaginaos a vosotros lo que os puede sonar, pues esa cosa llamada Guerra Civil Española todavía es una herida no cerrada. Hoy, décadas después. Y sin embargo ocurre al revés cuando se trata, y estoy generalizando, cuando se trata de guerras interestatales. No deja de ser chocante eso, porque en fin, alguien puede pensar en la guerra como se la ha definido así a veces, partera de la historia y de la sociedad y de la economía y de la política y de todo nace de la guerra. Bien, la cuestión es que matizo mucho. Cuando hablamos de una guerra interestatal, podemos pensar, grosso modo, que se trata de una guerra cohesiva en el sentido de que, y esto ya digo, insisto, porque los matices, no me puedo entretener en los matices, pero en buena medida los franceses son franceses como resultado de haber estado matando alemanes durante mucho tiempo, y los alemanes son alemanes como resultado de haber estado matando franceses durante mucho tiempo. Y nosotros somos españoles en la medida en la que hemos combatido con otras comunidades, otros pueblos, y eso ha conformado la comunidad, la tribu. Somos lo que somos en la medida que no somos portugueses ni somos franceses. Luego ya nos matamos entre nosotros, pero eso es otra historia. Por lo tanto, las guerras y me estoy situando en el mundo de hoy, entre estados nacionales, ha habido etapas en las que eso no existía, obviamente. Las guerras entre estados nacionales han contribuido en buena medida a cohesionar a la tribu, al grupo, a la comunidad nacional. Las guerras intraestatales son guerras divisivas, generan fracturas. Cuando se enfrenta una parte de un pueblo a otra parte del mismo pueblo, es mucho más difícil cerrar eso. Por lo tanto, desde la perspectiva de la construcción de la paz, esa herida resulta más complicada de superar, para que realmente se cierre y no vuelva a reproducirse, como digo, hasta esos niveles de que más de un 40% de todas las guerras de hoy son mera repetición de guerras anteriores no bien cerradas. Luego, ahí tenemos otra tarea importante. Nos encontramos también con que en los conflictos violentos de hoy se ha ido produciendo una evolución muy preocupante, en el sentido de que las cifras que nos hablan de estos temas, y sigo esquematizando y generalizando, nos dicen que alrededor de la Primera Guerra Mundial, de la que ahora estamos recordando el primer centenario, prácticamente el 90% de todos los que morían en las guerras eran
individuos en armas, es decir, soldados, militares, miembros de las Fuerzas Armadas que se enfrentaban en esas guerras. Hoy, prácticamente el 90% de los muertos en las guerras que se producen en el planeta son población civil. Un cambio inquietante. Porque fijaos además de qué viene acompañado. Viene acompañado de un desarrollo tecnológico aplicado al campo de batalla, lo que algunos llaman armas inteligentes, cada vez más precisas, que son operativas en cualquier circunstancia climatológica, de día o de noche, da igual si es en el Polo Norte o en el Ecuador, funciona y el misil va a donde tiene que ir. Entonces, se nos viene abajo esa idea repetida cuando se trata de defenderse y de justificar una atrocidad de daños colaterales. Yo no quería. O sea, yo apunté el misil para allí, que había unos terroristas muy peligrosos, pero no sé por qué el misil se desvió y mató a población civil. Un poco difícil de compartir esa idea cuando resulta que estamos utilizando armas cada vez más precisas. Luego, lo único que lo explica, ese dato que os he comentado, lo único que lo explica es el hecho de que la población civil se ha convertido en un objetivo explícito de los violentos. Es decir, no es un daño colateral indeseable, no es yo no quería pero ocurrió. Eso va a ocurrir, eso va a pasar siempre. Es decir, en toda guerra, donde tantas variables, tantos actores entran en juego, siempre va a haber errores y siempre se acabará matando a gente, se habla del fuego amigo, se acabará matando a gente de los tuyos, pero no en esas proporciones. Luego lo que tenemos que entender es que nosotros, la población civil, somos ya objetivo directo de los violentos. Y eso nos genera también más problemas, puesto que las reglas de juego en las guerras, cuando se intentó regular esta historia, estaban más pensadas para los actores combatientes y no para los actores formalmente no combatientes y mucho menos para la población civil. Nos encontramos hoy con una proliferación de mercenarios, de compañías privadas de seguridad, eufemísticamente hablando, que se mueven en una zona gris en la que el derecho internacional tampoco es muy preciso para poder determinar responsabilidades en lo que va ocurriendo Irak, Afganistán. En Irak, hasta diciembre del año 2011, cuando las tropas estadounidenses abandonaron ese país, había más contratistas privados que soldados extranjeros, estadounidenses entre ellos, y lo mismo en Afganistán, por utilizar dos ejemplos. Por lo tanto, no estamos hablando de mercenarios como una parte minúscula del problema, sino como un actor que cada día tiene más peso. Y claro, da la casualidad de que los mercenarios, si algo los distingue, es que viven del conflicto violento. Luego ya podéis imaginar qué interés va a tener ese actor en que termine el conflicto, es de lo que vive. Y ahí tenemos, por lo tanto, otro problema cuando su creciente protagonismo no puede ser contrapesado por una regulación internacional que permita definir responsabilidades, ni de ellos, ni de las compañías, ni del individuo, ni de la compañía que lo ha contratado, ni del Estado que ha contratado esa compañía. Y eso es una zona inquietante que también tenemos que tener muy presente hoy en día. Ese tipo de conflictos violentos son, como podéis suponer, el centro de atención cuando pensamos en construcción de la paz. Pero quiero ampliar un poco más el espectro, porque idealmente, construcción de la paz, si me voy hacia ese terreno, construcción de la paz es un concepto que va mucho más allá de tratar de reducir los niveles de violencia en aquellos conflictos que ya han estallado. Lo ideal, donde deberíamos poner el esfuerzo fundamental, es precisamente en evitar el estallido de la violencia. Todo lo demás es un fracaso, es reconocer un fracaso. Fijaos, hay un tipo al que siempre se cita solo por esa frase, yo creo que nadie se ha leído el libro, pero esa frase la repetimos todos, y encima la frase no está así literalmente en el libro, un tipo que se llama Clausewitz, que es se supone un genio de la estrategia, del que se han ido alimentando generaciones enteras de analistas de temas de estrategia militar y no militar en muchas partes del planeta.
Él decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Por lo tanto, es una forma más de hacer política. Si eso valió en algún momento, hoy ya no vale. Lo que tenemos que entender claramente hoy es que la guerra es el fracaso de la política. La guerra estalla si la política no hace su trabajo. Es decir, si no consigue resolver el problema por medios no violentos. Esa es la cuestión, vuelvo otra vez al mismo sitio. Es decir, lo que pretendemos, a veces nos lo dicen de esa manera, no hay mejor manera de saber la causa de la muerte de una persona que haciendo la autopsia del cadáver. Pero es que quienes trabajamos en construcción de la paz y prevención de conflictos no queremos tener el cadáver al que de hacerle la autopsia. Por lo tanto, lo que estamos buscando es actuar antes para frenar el proceso que pueda conducir al estallido de la violencia. Luego, el énfasis, el esfuerzo principal debería volcarse en la activación de instrumentos para evitar que la violencia finalmente estalle. Y si eso no ocurre, todo lo demás es el reconocimiento de un fracaso. Una operación internacional de paz incluso significa que no hemos conseguido frenarlo antes. Luego, desde ese punto de vista, decía, la cuestión no es solamente cómo frenar, cómo resolver los conflictos que ya existen, sino cómo evitar que estallen. Esa es la labor principal. Desgraciadamente, ese refrán español de más vale prevenir que curar se queda en una mera frase. Es decir, cuando analizamos el mundo en el que vivimos, constatamos claramente que no hay voluntad política para actuar de ese modo, para adelantarnos al estallido, sino que en el mejor de los casos, y de manera selectiva, muy selectiva, actuamos, eso que llamamos la comunidad internacional, actúa en un caso cuando ya la violencia se ha producido, y en otros casos no actúa. Por eso digo que es una actuación selectiva, muy selectiva. ¿Por qué se entra en Libia y por qué no se entra en Siria? ¿Por qué República Centroafricana no sabemos ni dónde queda, aunque se esté matando gente? ¿O por qué en República Democrática del Congo, o en Nigeria, o en otros lugares, no hay ninguna actuación sólida de organismos internacionales, aunque la violencia allí se esté produciendo? Pues como digo, selectividad en la respuesta cuando hay respuesta, porque en otros casos, como digo, sencillamente se mira para otro lado. Si vamos un poco por ese camino y intentando no pasarme del tiempo para contar también con vuestras opiniones o preguntas que en cualquier caso, como ya os dije, si algo de lo que yo he dicho hasta aquí os genera alguna inquietud o alguna necesidad de plantear algún comentario o pregunta, pues adelante, evidentemente. ¿Alguna vuelta que darle a alguna de las cosas que os he comentado hasta este punto? De alguno de los conflictos. En fin, hoy parece que si nos atendemos a los medios de comunicación, todo se va en ese supuesto Estado Islámico que está en Siria y en Irak. Cuando da tiempo para echar un vistazo a alguna otra cosa, el ébola, como mucho, ya por los rincones, y lo de Guerrero, que antes mencionaba el profesor Juan Ramón de Páramo, ya si ya exploramos lo casi inexplorado, ¿no? Porque no parece que todo se genera en términos de obsesión por un tema o dos que cubren todo el espectro informativo así en primera instancia. Por lo tanto, hay muchos escenarios de conflicto y muchas situaciones y muchas dinámicas que cabe utilizar como ejemplos de lo que yo os estaba comentando hasta aquí. Por ese lado, ¿algo? Sí, yo quería comentar, claro, hay muchos conflictos de los que hablar, pero uno que es el de Ucrania, entiendo yo que es un modelo de conflicto en el que más que construcción de la paz se ha hecho un proceso de construcción de la guerra, en el sentido de que Occidente, Europa y Estados Unidos a mí me da la impresión de lo que han hecho ha sido alimentar el conflicto por atraer a un país que era frontera de la Unión Soviética y lógicamente de Rusia, y lógicamente Rusia lo ha visto como una agresión, y aquí los medios de comunicación pues nos transmiten
la agresión de Crimea de Rusia y el apoyo que está haciendo a los separatistas de Donetsk y de las zonas fronterizas, y en realidad yo creo que el origen del problema ha estado en la Unión Europea y en Estados Unidos, que han querido atraerse, firmar tratados con Ucrania en una pues, clara agresión de forma indirecta, con una clara agresión a Rusia. Quería saber un poco tu opinión. Yo creo que las responsabilidades están repartidas claramente. Me ocurre, cuando se trata del tema de Ucrania, al que llevo dedicando un tiempo, intentando saber qué pasa por allí, me ocurre continuamente, y pasa con otros personajes. No me da tiempo a hacerlo, a escenificarlo, pero tendría que estar ahora 10 minutos diciendo lo malo, lo horriblemente malo, malísimo que es Vladimir Putin, para que no hubiese ninguna sospecha de que yo no soy prorruso y que no estoy al lado de Putin. Y por lo tanto os diría eso, es malo, malísimo. Durante 10 minutos, durante media hora, si me dejáis, punto. Y luego diría, qué bien sabe jugar Putin a este juego, es un maestro. No estoy, obviamente, en su línea, pero de cómo se juega a este ajedrez multidimensional a nivel planetario, Putin es un declarado maestro. Porque sabe, no tiene que dar cuentas a una opinión pública como tienen que dar algunos otros gobiernos de la misma manera, por lo tanto tiene más margen de maniobra, sabe calibrar exactamente cada uno de los pasos que da y los instrumentos que pone en juego. Luego, en el caso de Ucrania, tenemos, si lo telegrafío, para volver otra vez a donde estábamos, diría, Ucrania es una pieza mayor de una cacería a nivel europeo, porque está claro que quien se lleve esa pieza consigue inclinar la balanza a su favor de manera casi definitiva. O lo que es lo mismo, sin Ucrania, Rusia se convierte en un actor absolutamente irrelevante en el escenario internacional. Con Ucrania puede seguir aspirando a ser una potencia regional, no global. Rusia no es la Unión Soviética, aunque tiene armas nucleares, pero sí una potencia regional, interesada en volver a recuperar aire para respirar. Fijaos, nos cuesta mirarlo desde aquí, pero si estuviéramos ahora en cualquier lugar de Rusia lo veríamos de forma inmediata. Pensad que hasta el año 91 la OTAN, el enemigo, los otros, estaba a 2.000 kilómetros de distancia nuestra, y que ahora tenemos a la OTAN aquí, ¿de acuerdo? En Lituania, en Letonia, en Estonia, en Rumanía, en Bulgaria. Eso es OTAN, los tenemos aquí. No podemos respirar. Nosotros, que somos rusos, que queremos respirar, no podemos respirar, nos asedian. Lo mismo por Asia Central. Todos los tanes, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, han sido tentados, cortejados por Occidente también, para intentar de ese modo ir ganando casillas en el tablero de ajedrez, como mencionaba. Luego tenemos que tenerlo claro. Ucrania es una línea roja que Rusia nunca va a dejar que nadie cruce. No Putin, Rusia. Cualquier gobernante ruso haría exactamente lo mismo, porque estamos hablando de una Ucrania que desde el punto de vista simbólico, si queréis, es parte consustancial de la identidad rusa. Pero es que desde un punto de vista más frío, pero más importante aún, desde el punto de vista estratégico, Ucrania es un campo de fútbol. Por lo tanto, quien entre en Ucrania se coloca en Rusia. Rusia no tiene defensa ante un hipotético ataque, y Rusia ha sufrido muchos ataques desde su oeste. Por lo tanto, Rusia no puede caer en manos de nadie. Como mínimo, se trata de mantener a Ucrania neutralizada, como Finlandia durante la Guerra Fría. Es decir, si no es para ti y no es para mí, que no sea para nadie. Y, por lo tanto, mantenerla neutralizada. Luego, Rusia juega a dominar a ese territorio que es vital para ellos. ¿Es vital para nosotros, Unión Europea o Estados Unidos? No. Por lo tanto, nosotros, los occidentales, hemos jugado de una forma irresponsable con la sociedad ucraniana, que se ha movilizado, descontenta con una situación de corrupción, de ineficiencia económica, de alineamiento político de sus gobiernos. Los hemos alimentado. Venga, va, chicos, animaos, iros a la manifestación, poneos en el Euromaidán, montad la bronca contra vuestros gobernantes. Los pobres ucranios se lo han creído, y cuando se han movilizado les hemos dicho, bueno, vale, que tampoco era tan seria la cosa, que no penséis que yo voy a ir hasta el final del juego por vosotros, si lo que tengo es una dependencia energética de Rusia que no puedo quitarme de encima, y por lo tanto, desde ese punto de vista, los estamos dejando en la estacada.
Eso es básicamente la cuestión. A partir de ahí, cada uno trata de defender sus posiciones para quedar un poquito más presentable en la fotografía. Pero es una obviedad que Rusia tiene hoy capacidad para seguir influyendo en todo lo que ocurre en Ucrania, no solo porque Crimea ya se lo ha llevado, o sea, Crimea no se toca, es la flota del Mar Negro, por lo tanto Crimea no se toca, sino que además se trata de, estamos hablando de hibernar el conflicto, es un concepto que ya se ha utilizado. La idea es mantener una situación de conflicto que me permita estar siempre metiéndome en los asuntos internos de Ucrania. Y eso es lo que Rusia está haciendo. De tal forma que, como digo, tenga capacidad para influir en las decisiones estratégicas de alineamiento o no con la Unión Europea, orientación de su propia economía, y por lo tanto Putin, en este caso, tiene muchos instrumentos para seguir manteniendo esa situación. Por parte de la Unión Europea no hay esa voluntad. Les hemos tomado un poco el pelo a la población ucrania. Les hemos ofrecido un acuerdo de asociación que la prensa ha vendido como si fuese la integración en la Unión Europea. No es eso, es un acuerdo de asociación que además en el apartado económico, que es el más importante, lo hemos retrasado su aplicación. De momento lo hemos retrasado a enero de 2016 y luego ya se verá. Luego no hay nada realmente serio, sólido, que Bruselas, ni Washington tampoco, hayan puesto en manos de la sociedad ucrania. Esa es, desde mi punto de vista, la situación. Ahora, el día 26 hay elecciones y veremos cómo de ahí Poroshenko saldrá con la victoria, pero no con la capacidad para controlar todo el país. El Donbass, Lugansk, Donetsk y estas zonas, las zonas del este del país, seguirán en manos de los prorrusos y, por lo tanto, con un Estado con suficientes problemas internos para que de allí no pueda salir una alternativa que cuestione la influencia rusa sobre todos los asuntos ucranianos. Creo que esa es una realidad con la que tenemos que ir contando. ¿Alguna otra cuestión? Si seguimos adelante por ese camino, os decía, la construcción de la paz, por lo tanto, es una tarea, y en eso me centro para ir terminando. La construcción de la paz, por lo tanto, es una tarea que abarca un antes, un durante y un después del estallido de la violencia. En esas tres etapas, las tres forman parte de la construcción de la paz. Os decía, la más importante, la que debería ser más relevante, es el antes, con la idea de evitar el estallido de la violencia. Antes significa, en fin, hay cosas que se resumen con frases que yo creo que entendemos todos sin necesidad de ninguna especialización. Significa que yo coma 3 veces al día, que pueda hablar libremente de lo que me dé la gana, sin miedo a que me corten la cabeza, y que pueda moverme libremente a donde me dé la gana, sin limitación, porque soy blanco, porque soy negro, porque soy mujer, o porque soy hombre, o porque soy musulmán o no lo soy. Como aspiración humana, parece que en eso se concentra buena parte de lo que puede plantear cualquier bicho que ande a 2 patas en este planeta. Luego, planteado así, la construcción de la paz lo que debe buscar es la satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano. Eso de comer 3 veces al día lo define, y garantizar la seguridad, empezando por la seguridad física de cada ser humano. O sea, que no tenga miedo a que cada vez que atraviese una puerta alguien me vaya a clavar un cuchillo o pegarme un tiro al otro lado de la puerta. Quien vive en esas condiciones, que come 3 veces al día, que habla libremente de expresa sus ideas libremente y que puede moverse libremente, cabe pensar en principio, que no va a recurrir a la violencia cada vez que tenga un problema con otro. No estoy eliminando la violencia, como veis, la estoy alejando en el escenario. Es decir, cualquiera de nosotros que vive en un país que goza de estabilidad estructural, ese es el concepto que manejamos, estabilidad estructural, quiere decir que aunque aquí hay violencia, el nivel de violencia no plantea la posibilidad del colapso del Estado, como ocurre en otros países donde no hay Estado. Pensad en Somalia, por poner un ejemplo, como territorio en el cual no hay un Estado. Pensad en Libia, hoy, que lo tenemos más cerca, como territorio en el cual no hay una autoridad reconocida, no hay un Estado que funcione. Por lo tanto, en eso que coloquialmente podemos denominar Estado que funcione, más técnicamente si queréis, en un Estado que goza de estabilidad estructural,
Claro que hay violencia, pero en general la inmensa mayoría de los conflictos se resuelven por vías pacíficas, lo que antes os he comentado, y que he intentado definir en esa imagen del que come 3 veces al día, el que habla libremente y el que se mueve libremente. La construcción de la paz, si activa mecanismos que permitan satisfacer esas necesidades básicas y garantizar esa seguridad, está alejando la violencia como posible mecanismo de resolución de conflictos entre personas o entre grupos de personas. Luego, ahí está el núcleo fundamental del trabajo. Poner en marcha mecanismos que, si lo concreto un poco más, reduzcan las brechas de desigualdad que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Mirad, la OCDE, el Club de los Países Ricos, nos decía el año pasado que se había registrado la mayor brecha de desigualdad en el planeta desde que se están tomando datos de estas cuestiones. Un problema añadido que nos estamos encontrando ahora en mitad de la crisis que estamos sufriendo, países como el nuestro, es que esa desigualdad, esa brecha de desigualdad, no es solamente en términos de lo que clásicamente denominábamos brecha norte-sur, no, es que también dentro de los estados desarrollados. Cuando hablamos del cuarto mundo, estamos hablando de los excluidos dentro del mundo desarrollado. Por lo tanto, las brechas. España era hace 20 años un país que estaba siempre en la OCDE, en el Club de los Países Ricos, era el segundo, primero, tercero, como mucho, por la cola, en desigualdad. Quiere decir que en nuestro país había escasa brecha de desigualdad. Hoy, España es el país de la OCDE con mayor brecha de desigualdad. Aquí dentro, no tenemos que mirar hacia afuera. Estoy diciendo que las desigualdades son, por definición, el principal factor belígeno, es decir, el que, individualizado uno detrás de otro, no hay ninguno tan potente que ponga en marcha procesos que conduzcan a la violencia como las desigualdades. El que tú tengas y yo no tenga. Si yo no tengo para comer 3 veces al día, no nos extrañará que en un momento determinado utilice un arma para conseguir comida. Si no hay un Estado que garantice mi seguridad, no puede extrañar que en algún momento tome un arma en las manos para buscar seguridad para mí y para los míos, porque nadie me la garantiza en el escenario en el que me muevo. De eso se trata cuando decimos lo de un Estado que funcione. Luego, poner en marcha mecanismos que consoliden estados de derecho, poner en marcha mecanismos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas, eliminar dobles varas de medida a nivel internacional para enjuiciar el comportamiento de unos y de otros estados. Pensad en la manera en la que se enjuicia el comportamiento de Israel y el que se enjuicia, el modo en el que se enjuicia el comportamiento de algunos países árabes. Israel ha invadido territorio soberano de otros países. Se supone que esa es una violación de la ley internacional y, sin embargo, no ha pasado nada. No ha habido ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU intentando obligar a Israel a dar marcha atrás. Y, sin embargo, Irak invade Kuwait en el año 90, en agosto del año 90, y se ponen en marcha resoluciones de la ONU que determinan la activación de una operación militar, la más potente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se concreta, se traduce en la Operación Tormenta del Desierto, de la que quizá hayáis oído hablar en enero o febrero del año 91. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Bueno, pues volvemos a lo de las dobles varas de medida y a la selectividad en la respuesta que se da por parte de la comunidad internacional. Luego, todo lo que contribuya a eliminar dobles varas de medida a nivel internacional y todo lo que contribuya a eliminar desigualdades está construyendo paz. Es así de básico. Echad un vistazo a cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para eliminar esas desigualdades y veréis que son muy, muy reducidos. Si nos vamos al durante, una vez que ha estallado la violencia, el trabajo ahí fundamentalmente es reducir el nivel de esa violencia y llegar a un acuerdo de paz. En esa etapa es donde los instrumentos militares pueden tener cierto protagonismo para intermediar, para interponerse entre los combatientes, para desarrollar esfuerzos que generen zonas seguras, pasillos humanitarios, etc.
si se consigue la paz, pero ahí hay que tener siempre en cuenta una cosa que a veces olvidamos. Nos parece, cuando llegamos los occidentales por esos mundos, nos parece que somos nosotros los que sabemos del tema y queremos imponer nuestras fórmulas, sin darnos cuenta de que la construcción de la paz, para que funcione, tiene que ser local. Es decir, si no implica a los actores sometidos a la violencia, no funciona, porque tiene que salir de ellos, que encuentren mecanismos para superar esa violencia. Por lo tanto, tenemos que asumir que nosotros, la comunidad occidental en este caso, somos en el mejor de los casos acompañantes, actores secundarios, y el protagonismo lo tenemos que dejar a los actores locales, cosa complicada, porque en muchos casos vamos de listos y queremos ser nosotros los que imponen las fórmulas que tienen que seguir, y así sale de mal, una vez detrás de otra. Si hablamos del después, una vez que se ha acordado la paz, en fin, basta con volver a recordar lo que dije antes. Más del 40% de los conflictos violentos de hoy son mera repetición de conflictos de antes, luego no lo estamos haciendo muy bien. Fijaos lo que supondría ya conseguir que cada acuerdo de paz que se firma se cumpla, porque resultaría que en lugar de 30 y pico conflictos en el mundo, tendríamos 15, 16. O sea, ya lo reduciríamos a la mitad de un solo golpe, consolidando situaciones que formalmente ya llamamos de paz, pero que está muy débil todavía el ensamblaje, el andamiaje para construir esa paz, y que puede volver a caer en donde ya estaban. Luego, si no se ponen en marcha esfuerzos sostenidos en el tiempo por parte de la comunidad internacional para que la brecha, la herida se cierre, no nos puede extrañar que se repita, se vuelva a abrir la herida poco tiempo después. Luego ahí hablamos de la reconstrucción posbélica, lo que viene después del acuerdo de paz, para ver si hay capacidad real para sostener el esfuerzo, porque eso no se consigue de un día para otro, os lo decía antes, y sobre todo en conflictos intraestatales. La herida no se cierra de un día para otro, y mucho más si nos hemos enfrentado entre nosotros, entre vecinos que nos conocemos, y yo sé que tú has matado a un familiar mío, y tú sabes lo mismo de mí. Por lo tanto, superar esas dificultades solamente se puede hacer con un esfuerzo sostenido. Esfuerzo sostenido en muchos ámbitos, en el económico, en fin, crear empleo es construir paz, justicia transicional es construir paz, crear infraestructuras, dar capacidad a las diferentes instancias de poder para que cumplan con sus funciones, todo eso es construcción de paz también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, la tarea es ingente. En fin, si lo resumo en una sola cosa, ya está ahí, por lo tanto os recomiendo esa lectura. El 21 de marzo de 2005, Kofi Annan, siendo secretario general de la ONU, presentó un informe, iba dirigido a la conferencia de 60 aniversario de la creación de la ONU, que tiene un título muy largo pero muy claro. Un concepto más amplio de libertad, se llamaba. 2 puntos, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Esos son los 3 pilares sobre los que hay que construir. Desarrollo, y cuando pensemos en desarrollo no penséis, por favor, en más dinero en el bolsillo. Desarrollo es económico, social y político. Es decir, no excluir a unas comunidades con respecto a otras, es satisfacer necesidades básicas, es potenciar a la sociedad civil, al ciudadano, a la persona anónima. Luego, todo eso es desarrollo, no solamente más dinero en el bolsillo o crecimiento económico. Luego, desarrollo como elemento fundamental para reducir las desigualdades, como decía antes. Y en segundo lugar, desarrollo como una de las 2 caras de una moneda que tiene en la otra cara a la seguridad. No puede haber desarrollo sin seguridad, no puede haber seguridad sin desarrollo. Por lo tanto, es entenderlas como 2 caras de la misma moneda, indisolubles. No es una cuestión, cuando pensemos en cómo sacar a Libia de la situación actual, no pensemos en una tarea secuencial, en el sentido de, no, ahora toca seguridad y luego ya vendrá el desarrollo. No, el desarrollo y la seguridad son 2 tareas simultáneas, en la medida en la que no puede darse una sin la otra. Y como decía el propio Kofi Annan, y termino, no puede haber desarrollo ni seguridad si no hay derechos humanos para todos. Y por lo tanto, si no le damos importancia a ese tema, de la que seguramente
Esteban Beltrán os hablará posteriormente, no hay forma de avanzar, de consolidar avances en esa tarea tan complicada como es la construcción de la paz. En fin, lo dejo ahí si os parece, y si hay alguna pregunta o comentario por vuestra parte, pues encantado. Y si no la hay, muy triste, me vais a llevar para Madrid, muy triste, porque entenderé que nada de lo que os he dicho os interesa, que esto era una clase de matemáticas y yo me he confundido y he hablado de otro tema, y que por lo tanto fracaso absoluto. En fin, gracias. Con independencia de que haya alguna pregunta, bueno, también quiero ya aprovechar y saludar al embajador Noriega Johan, muchas gracias. Ahora, después... Johan, ¿qué hay? Me alegro verte. Muchas gracias por incorporarte en la universidad. Bueno, lo hacemos todo de manera informal, ya lo sabes, ¿no? De manera que no, el protocolo diplomático aquí queda un poquito... bueno. Pero, a ver, yo no quisiera, desde luego, que Jesús se fuera de esta reunión sin que me diera su opinión, nos diera su opinión, aunque fuera una reflexión, bueno, breve, ¿no?, sobre esto del Estado Islámico, ¿no? Es decir, a mí me causa mucha perplejidad, se ha vendido como de buenos y malos. Yo creo que no, esto no puede ser tan simplista, ¿no? Y a mí, como un experto del mundo árabe, pues desde luego tendríamos que aprovechar, ¿no?, que nos dieras una breve reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué te parece? Una reflexión que no es muy optimista, porque mi sensación es que cuando se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, me entra una, no sé si alegría o desesperación, en el sentido de que no tropieza 2 veces, tropieza 2000 veces o 2 millones de veces. Por lo tanto, que repetimos continuamente los mismos errores y luego nos sorprenden que haciendo la misma tontería salga un resultado que no es el que pensábamos inicialmente. Me explico. El Estado Islámico, si le queremos utilizar ese nombre, ni es Estado ni es islámico, pero los medios de comunicación han puesto ese nombre. Daesh es la forma en la que lo estamos denominando, pues a lo mejor quienes nos dedicamos un poco más a este tema, igual que hablamos de Hamas, porque es el acrónimo árabe de un grupo concreto, pues Daesh es el nombre de lo que se ha ido denominando Estado Islámico de momento en los medios. Es cualquier cosa menos un recién llegado. O sea, es que el Daesh de ahora es la Al-Qaeda en Irak del año 2003. Es decir, era la franquicia local de Al-Qaeda en el escenario iraquí, donde Estados Unidos había entrado invadiendo ilegalmente el país en aquel momento. Bueno, pues estamos en repeticiones de jugadas. ¿Qué se hizo en aquel momento? Afganistán es la escuela de Al-Qaeda. Irak, el Irak de la década pasada, es la universidad de Al-Qaeda. Ahí se doctoraron en todas las técnicas para enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, a Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos un actor con una experiencia de combate muy, muy sólida. Para intentar actuar frente a esa amenaza, lo que se puso en marcha fue una estrategia que consistió, por un lado, en golpearla militarmente, obligado, y lo mismo hay que hacer a día de hoy, creo, llegados a este punto, y por otro lado, intentar romper las alianzas coyunturales que había establecido esa franquicia de Al-Qaeda con las milicias suníes de Irak. Milicias suníes que se sumaron a Al-Qaeda en la medida en la que habían sido discriminadas por los nuevos gobernantes iraquíes. Y que, por lo tanto, en la medida en la que los suníes veían a Bagdad, es decir, un gobierno chií, como enemigo, y Al-Qaeda también estaba combatiendo a ese Estado, Al-Qaeda en Irak y las milicias suníes se juntan. ¿Qué hace Estados Unidos? A partir del año 2007 pone en marcha una operación de compra de lealtad de esos suníes, ofreciéndole que van a volver a tocar poder en Bagdad si rompen su alianza con Al-Qaeda en Irak. Y para eso llenan las manos y los bolsillos de los líderes suníes y de sus milicias para que se desenganchen y les dan armas para que se pasen al otro bando y combatan a esa Al-Qaeda en Irak. Una Al-Qaeda en Irak que se marcha, sale del escenario y que nos lo volvemos a encontrar a partir del estallido del conflicto sirio, en principios del año 2011, convertida en el Estado Islámico de Irak y el Sham. Sham, Levante, es decir, Siria. Otro nombrecito, pero son los mismos. Franquicia de Al-Qaeda en Siria, sin haber abandonado Irak. El problema es que en ese momento en Siria ya hay otra franquicia de Al-Qaeda, que es Al-Nusra. Siento complicaros la historia, pero es que es así de complicada.
Al-Nusra es la franquicia de Al-Qaeda en Siria. Y el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el que sucedió a Osama Bin Laden, sonarán algunos de esos nombres. Ayman al-Zawahiri le dice al Estado Islámico de Irak y Siria que allá tenemos a uno de los nuestros, márchate de ahí, vuélvete para Irak. Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder de ese Estado Islámico, desobedece la orden y por lo tanto consolida la situación en Siria y en Irak. ¿Por qué? Porque está aprovechando un vacío de poder. En Siria, porque el régimen se está enfrentando en una guerra civil con muchos grupos, uno de los cuales es Al-Nusra y otro, el llamado Estado Islámico, que va sumando fuerzas. ¿Cómo suma fuerzas? En la medida en la que gobiernos como Arabia Saudí, fundamentalmente, mete dinero. ¿Por qué Arabia Saudí pone dinero? Porque está intentando frenar a Irán, que está apoyando al régimen de Bashar al-Assad. El régimen es chií, Irán es el liderazgo del mundo musulmán chií y quiere liderar Oriente Medio. Luego está intentando, desde ese punto de vista, Arabia Saudí echar abajo el régimen sirio, suní, no quiero liaros si me lío yo, quiere echar abajo el régimen sirio, chií, actor, juguete, en buena medida, de Irán, ¿de acuerdo? Luego en esa idea financia. Pero es que además ese grupo cada vez va controlando territorios donde hay yacimientos petrolíferos, con lo cual va empezando a conseguir fuentes de financiación propia. O dicho de otro modo, sencillamente pago más que tú. Yo pago a mis combatientes $1.200, tú pagas 600. Pues no puede extrañarnos que haya muchos de esos yihadistas que se sumen a las fuerzas de Daesh dejando otros grupos o expresando su lealtad a ese grupo que por lo tanto va cobrando más fuerza. Y en Irak nos encontramos con un vacío de poder. Se han celebrado elecciones, se está conformando un nuevo gobierno y por lo tanto tenemos a los suníes iraquíes discriminados, marginados del poder, como resultado de un primer ministro, Nuri al-Maliki, que no ha cumplido el compromiso que se había establecido con el aval de Estados Unidos de reintegrar a los suníes en el juego. Luego tenemos un Estado fragmentado, un gobierno en formación, con los suníes otra vez enfadados con Bagdad y con los kurdos iraquíes intentando aprovechar la situación. En ese contexto entra Daesh nuevamente en Irak. Y nos encontramos con que las Fuerzas Armadas iraquíes no se enfrentan a esa gente, porque no hay un gobierno, no hay unidad, ni política, ni tampoco militar, para hacer frente a esos yihadistas. Y los peshmergas kurdos, es decir, las milicias armadas del Kurdistán iraquí, sencillamente se quedan mirando. ¿Por qué se quedan mirando? El Kurdistán iraquí está intentando tener independencia, como otras partes del pueblo kurdo, y desde enero de este año 2014 no reciben un solo dólar de ese 17% de los ingresos de petróleo que le corresponde en el acuerdo con Bagdad. Por lo tanto, tenemos a los gobernantes kurdos enfadados. Las Fuerzas Armadas iraquíes no están obedeciendo a ningún gobierno, que tampoco existe realmente, que está fragmentado. Esas Fuerzas Armadas se retiran. Lo que hacen inmediatamente los peshmergas kurdos es ocupar las zonas que las Fuerzas Armadas iraquíes están abandonando, fundamentalmente Kirkuk, que eso significa mucho petróleo, pero no enfrentándose a Daesh y diciéndole a Bagdad, si quieres que utilice a mis milicias, a los peshmergas, para enfrentarme con Daesh, pues donde pone 17%, pon 25 o pon 30. Y donde se está formando un nuevo gobierno, yo quiero esta cartera o esta otra cartera. Todo ese vacío lo ha aprovechado Daesh. Por lo tanto, Daesh ha ido ampliando su radio de acción, hasta el punto de que hoy controla la tercera parte de Siria, la cuarta parte de Irak, estoy hablando aproximadamente, unos 6 millones de habitantes que viven en ese territorio a caballo entre Siria e Irak, pero mi apuesta sigue siendo hoy, y eso le ha pasado a muchos a lo largo de la historia, que Daesh se ha confundido al sobreextender su despliegue. Las estimaciones hablan entre 30 y 50.000 combatientes del llamado Estado Islámico. Los peshmergas son 200.000. Los soldados iraquíes son 270.000. No son muy buenos, no son muy operativos, pero son abrumadoramente superiores. Por lo tanto, el tiempo corre en contra de Daesh, en la medida en la que ha ampliado tanto su despliegue que no tiene capacidad para consolidar las posiciones en todo lo que hasta ahora ha ido consiguiendo. Si a eso le sumamos
que Estados Unidos pone en marcha una coalición en la que ya hay 62 países implicados, que ha puesto también en marcha una operación de combates aéreos, de ataques aéreos, que trata de debilitar a ese grupo, cabe pensar que el tiempo termine por fragmentarlo, por hacerlo no irrelevante, pero desde luego por perder el protagonismo que tiene ahora mismo. ¿Cuál es la clave? La clave es que, como acaba de decir el general John Allen, que es el coordinador que Obama ha nombrado para la coalición, me hace falta un año para que las Fuerzas Armadas iraquíes sean realmente operativas. Antes no lo voy a conseguir. Y no voy a conseguir que los peshmergas de repente se conviertan en marines estadounidenses de un día para otro. Hacen falta armas y no tienen. Hace falta instrucción y no tienen. Por lo tanto, hay un año. Si hay un año de plazo en el cual Daesh, los yihadistas, saben que solamente van a recibir ataques aéreos, pero que por tierra nadie le va a atacar con capacidad real para derrotarlos, tienen tiempo para seguir ganando territorio, consiguiendo financiación, buscando más, reclutando más militantes de más grupos y creando en definitiva más problemas. Estamos otra vez en el error de poner en marcha una estrategia que solo contempla el componente militar, sabiendo que eso responde a una fragmentación interna de Irak, a una debilidad siria con el régimen que tenemos y encima entrando en paradojas que son a cada cual más chocante. Ahora ya Irán se ha convertido en nuestro socio. No habíamos quedado que era un paria y no digamos ya Bashar al-Assad. Ahora resulta que el régimen sirio es un colaborador interesado en echar una mano contra los llamados terroristas de Daesh. Por lo tanto, me queda por saber, a veces me atrevo, y en contextos como estos, a establecer una apuesta para adivinar cuál será el primer país occidental que invitará en visita de Estado a Bashar al-Assad a darse una vuelta por allí, porque dentro de poco volverá a ser nuestro socio. Con lo cual, ¿habremos arreglado algo? Nada. Habremos parcheado un poco para ganar algo de tiempo hasta que se vuelva a liar con otro nombre, con otro formato más o menos distinto. En fin, nada, como decía, muy optimista. ¿Alguna pregunta? Solo una pequeña duda. ¿Cómo consigue y a quién vender el petróleo del Estado Islámico? Estamos en una zona, y un mapa nos lo dejaría muy claro, pero entiendo que es una zona más o menos conocida. Los pozos petrolíferos que controla Daesh en Irak le permiten explotar petróleo. Lo que he leído es, si estamos ahora con un barril de petróleo a $100, ellos lo venden a $40, pero $40 pues es dinero que entra en caja. Con la colaboración de los kurdos iraquíes, ellos también quieren vender su petróleo al margen de Bagdad. Bagdad no les da dinero procedente de la venta de petróleo, por lo tanto lo buscan por otro lado y ya han hecho varios, con la colaboración de Turquía, ya han hecho varios intentos de exportación de petróleo, con superpetroleros, uno que tuvimos localizado ya en Estados Unidos, en aguas de Estados Unidos, internacionales pegadas a Estados Unidos, en otro caso en aguas de Marruecos. Parece ser que Israel compró parte de ese primer cargamento de petróleo y, por lo tanto, en segundo lugar, además de los kurdos iraquíes, con la colaboración de Turquía. Lo cual no quiere decir con la colaboración del gobierno turco. Es decir, en un contexto tan descontrolado como este, podemos entender que haya una Turquía que, por un lado, intente frenar a esa amenaza de Daesh y, por otro lado, haya empresarios turcos interesados con empresarios kurdos iraquíes en colocar en el mercado ese petróleo que está en manos de Daesh. Ese es el mundo que tenemos, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando de gobiernos que hacen tal cosa, sino el Kurdistán iraquí está implicado en el tema. Y Turquía está implicada en el tema. Con eso no estoy diciendo el gobierno turco, ¿de acuerdo? Lo digo para evitar, por simplificación, ir más allá de lo adecuado. Sí. Quería hacer una pregunta. Aparte de todo lo que está comentando, es un problema añadido el tema de la religión, ¿no? Me explico. Estaban ustedes que esta gente de Daesh, digamos así que alquila, contrata como mercenarios, que no hemos entendido, pero mercenarios occidentales o gente que procesa el Islam. Hay estimaciones distintas sobre cuántos ciudadanos de nacionalidad occidental están en las filas de Daesh.
varios miles. Turquía más de 1000, jordanos también hay, occidentales europeos también hay, o estadounidenses, pero obviamente el grueso se trata de individuos de identidad árabe fundamentalmente, pero también de otros lugares del mundo islámico no árabe. Alquila mercenarios, ¿no? Recluta gente. Ya dije antes que mercenarios hoy forman parte, las compañías privadas de seguridad forman parte del escenario de la guerra hoy, contratados por estados como Estados Unidos. El Departamento de Estado contrata, como dije antes, en Irak y en Afganistán, centenares de miles en algunos casos, por lo tanto, no hace nada distinto. La religión como elemento fundamental, religión en el sentido de manipulación de la religión. Tenemos un enfoque que a mí me parece perverso, y es que, no tengo ahora tiempo de desarrollarlo, pero entendamos sintéticamente que desde que termina la Guerra Fría, Occidente, algunos países occidentales, algunas organizaciones occidentales, como la OTAN, están en una desesperada búsqueda de nuevos enemigos que les den razón de ser. Y hemos convertido al Islam en el enemigo a batir desde principios de los años 90. Samuel Huntington con el choque de civilizaciones, la OTAN redefiniendo el despliegue hacia ese arco de crisis de Mauritania y Afganistán. Todo lo que huele a Islam huele mal, son intolerantes, antidemocráticos, machistas, violentos y por definición terroristas. Luego todo lo que huele a Islam huele a terrorismo. Con ese tipo de simplificaciones que se han manejado en los países occidentales, hay quienes se han dejado llevar hasta el punto de pensar que cuando Osama Bin Laden hablaba, estaba hablando el Islam. Es que es el colmo. Es que es lo mismo que decir que el cristianismo está representado por el Ku Klux Klan. Una cosa es que esos individuos manejen claves religiosas en un momento determinado para intentar justificar lo que hacen, otra cosa es que eso los convierta en representantes de esa religión. Por lo tanto, ni Osama Bin Laden antes, ni Ayman al-Zawahiri hoy, ni al-Baghdadi, ni ninguno de ellos representan al Islam, pero obviamente utilizan el Islam como banderín de enganche y como intento de justificación de sus actos. En el nombre de las tres religiones del libro, tanto la cristiana como la judía como la musulmana, tenemos los ejemplos más impresionantes de la historia de solidaridad, de sacrificio, de entrega al prójimo, y los ejemplos más brutales de animaladas, barbaridades y brutalidades y atrocidades. No hay una religión más pacifista que la otra, depende de lo que se haga con ella. Y por lo tanto, que ahora mismo se está manipulando por parte de algunos actores la brecha que existe entre suníes y chiíes, del mismo modo que en Occidente se utilizó en su día la brecha entre católicos y protestantes para poder movilizar a gente hacia la guerra, sí, es una realidad, pero nada distinto, nada que nos suene novedoso, porque nosotros lo hemos practicado también durante mucho tiempo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que además como Jesús nos va a acompañar, probablemente luego puedan surgir también más preguntas con las intervenciones de otros actores, ¿no?, de esta mañana. Vamos a hacer aquí una interrupción de 15 minutos, si les parece, y después continuamos con la jornada con la intervención de Jehan Bigger, ¿no?, de nuestro embajador.